Repaso sistema reproductor masculino. En esta imagen podemos observar los diferentes componentes del sistema reproductor masculino y su relación con otros sistemas como el sistema urinario, que se encuentran en una distancia muy cerca dentro de la anatomía humana. Los genitales del aparato reproductor masculino se pueden dividir en dos grandes grupos, genitales internos y genitales externos. Los primeros, los más numerosos, los internos, encontramos los testículos, epidídimo, ducto deferente, vesículas seminales, conducto eyaculador, próstata, uretra, glándulas vulvoretrales, mientras que los externos, de mucho menor cantidad, son solo dos, el escroto y el pene. En esta imagen podemos apreciar la ubicación anatómica de cada una de las partes, tanto de genitales externos como internos, que representan este sistema. Vamos a comenzar por uno de los genitales internos más importantes, que son los testículos. Estos son órganos pares, ovoidales, y se ubican en el interior de la bolsa llamada escroto. Internamente, los testículos se dividen en 300 lóbulos, y cada lóbulo en su interior posee un túbulo seminífero. La importancia de estos túbulos seminíferos es que aquí es donde se fabrican los espermatozoides, vale decir, donde ocurre la espermatogénesis. En la parte superior, el epidídimo, que es esta estructura que está acá, está estrechamente relacionada con el testículo y está directamente conectada con los túbulos seminíferos que fabrican espermatozoides. Más adelante, cuando veamos su función, entenderemos por qué se justifica su ubicación. Además de fabricar los espermatozoides, también cabe destacar que los testículos tienen otra función, que es una función endocrina, la de liberar testosterona por las células de Leydig, que son células ubicadas en los túbulos seminíferos. En esta imagen podemos observar una representación de un túbulo seminífero dentro del testículo, en el cual se afirma que los espermatozoides son fabricados por miles en los túbulos seminíferos que están enrollados dentro de los lóbulos de los testículos. En sus bordes interiores, las células de Sertoli nutren a las células embrionarias germinales que se dividen y se dirigen al centro del tubo cuando éstas se convierten en espermátidas y más tarde en espermatozoides maduros y bien desarrollados. Estos se van a almacenar luego en el epidídimo. Por eso la cercanía de esta estructura. En la imagen de la derecha podemos observar el borde de este túbulo seminífero donde podemos encontrar las células precursoras de los espermatozoides, desde la más inmadura espermátida al espermatocito secundario, primario, espermatogonia. Comenzamos con la espermatogonia para pasar al espermatocito primario. Después del espermatocito primario pasa al espermatocito secundario, luego a la espermátida y finalmente madura en espermatozoides. Como ya habíamos mencionado, aquí también encontraremos las células de Sertoli, que son las encargadas de nutrir a estos precursores de los espermatozoides. Y por debajo, en las afueras o bordes externos de los túbulos seminíferos, están estas células de Leydig, que son las encargadas de tener la función endocrina y generar testosterona. La siguiente estructura, otro genital interno, es el epidídimo. Como ya lo habíamos mencionado, está sobre a posterior del testículo. Es un conducto que puede llegar a medir 5 metros de longitud, pero está densamente enrollado sobre sí mismo y termina midiendo 4 centímetros de largo, tiene una forma de C y encaja en el borde posterior del testículo. El epidídimo, su función es ser el reservorio de los espermios, que durante la eyaculación van a ser después expulsados al ducto deferente y finalmente a la uretra. Es por eso que el epidídimo está conectado con todos los túbulos seminíferos que se encuentran dentro del testículo. El camino del testículo sigue avanzando
El espermatozoide que se generó en este testículo se almacenó en el epidídimo y posteriormente, en la eyaculación, atraviesa el conducto deferente, que es la continuación del epidídimo. Estructuralmente son muy similares. Sube por la zona inguinal, pasa sobre la vejiga y se une a la vesícula seminal. Como podemos ver en la imagen de acá, su función es transportar a los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminal. La vesícula seminal es una glándula accesoria del aparato genital masculino. Se ubica en la cara posterior de la vejiga, como podemos ver en la imagen, y consiste también en un conducto ciego enrollado sobre sí mismo que forma una masa de más o menos 5 centímetros de longitud. Durante la eyaculación, las vesículas seminales secretan un líquido rico en fructosa y forman la mayor parte del semen. Es decir, el líquido seminal en esta glándula accesoria es producido en su mayoría y además tiene una función muy importante que es aportar fructosa, que es un tipo de azúcar, la cual le da la energía al espermatozoide para que éste pueda tener movilidad. La siguiente estructura es el conducto eyaculador, que está formado por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Como vemos en la imagen, encontramos el conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente. La unión de ambos es un pequeño tramo llamado conducto eyaculador. Estos dos conductos eyaculadores recorren un corto trayecto a través de la próstata para luego desembocar en la uretra. La siguiente estructura es la próstata, que es un órgano sexual masculino localizado en la base de la vejiga, rodeando la primera porción de la uretra. Tiene como función primordial producir líquido seminal y transportar a los espermatozoides en este. Además, la próstata puede y produce, de hecho, sustancias de defensa contra infecciones urinarias. Es decir, dado las condiciones anatómicas del largo de la uretra y a estas sustancias producidas por la próstata, es más difícil o menos frecuente que el hombre contraiga infecciones del tracto urinario. Las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper son una estructura del tamaño de una alberja. Están ubicados al lado de la uretra membranosa y su conducto es relativamente largo para el tamaño que tienen estas. Ellas desembocan en la porción principal de la uretra esponjosa, como lo vemos en la imagen acá. Estas glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales tienen una función casi despreciable, ya que aportan a la producción de líquido seminal, pero en una muy escasa cantidad. Seguimos con las estructuras y llegamos a los genitales externos. Dentro de ellos está el escroto, que es un saco tegumentario ubicado en la región perineal que aloja a los testículos en su interior, les da protección y los mantiene a una temperatura adecuada. Un tabique medio separa los dos compartimientos, uno para cada gónada, y la piel del escroto es más pigmentada y en la pubertad se cubre de vellos. El pene. El pene es otro órgano externo y es el órgano copulador masculino que presenta una parte fija a la pelvis y a los músculos perineales y una parte móvil y libre bajo la sínfisis púbica. Este está constituido por tejido eréctil y el mismo tejido está organizado en cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos son dos y forman la mayor masa del pene, responsable de la erectibilidad. Debajo de ellos se ubica el cuerpo esponjoso y el cuerpo esponjoso, la importancia es contener a la uretra y rodearla y presenta al final una dilatación interior llamada glande que recubre el extremo de los cuerpos cavernosos. En esta imagen podemos
ver el pene, que corresponde al órgano copulador masculino, como ya lo habíamos dicho, y tiene como función principal transportar los espermatozoides al interior de la vagina de la mujer. Además, comparte función con el sistema urinario, ya que éste ayuda a eliminar la orina. Como habíamos hablado antes, el pene tiene dos cuerpos cavernosos muy irrigados y un cuerpo esponjoso en que en su interior lleva el conducto de la uretra. La espermatogénesis consiste en la formación de nuevos espermatozoides y se puede definir como una serie de eventos citológicos, es decir, de las células ubicadas dentro del testículo, dentro del túbulo seminífero específicamente, y además ocurren procesos bioquímicos que llevan a la formación de este espermatozoide maduro a partir de una célula precursora o troncal. Corresponde entonces a la formación de las células sexuales masculinas, es decir, los espermatozoides. Este proceso se desarrolla en los testículos. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 74 días en la especie humana y la espermatogénesis se realiza en tres etapas: prenatal, postnatal y adulta, siendo en esta última donde se alcanza el mayor desarrollo o la edad fértil. En el adulto, por la activación integrada del eje hipotálamo-hipófisis, se comienzan a secretar dos hormonas, la FSH y la LH, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Con esto se inicia el proceso de producción de espermatozoides y el hombre entra en la edad fértil. La misma imagen vista de antes, el túbulo seminífero, que es el lugar específico donde ocurre la espermatogénesis y fabrica miles de espermatozoides. A partir de la pubertad, los túbulos seminíferos de los testículos comienzan a producir espermatozoides en forma continua. A medida que se producen los espermatozoides, estos se van a alojar en los testículos y van a madurar, para salir después al aparato reproductor masculino y llevar a cabo la fecundación. Los espermatozoides deben ascender por los ductos deferentes hasta llegar a la uretra para salir al exterior. Los espermatozoides maduros se almacenan por cerca de 12 días en el epidídimo, que era este conducto súper enrollado sobre sí mismo y sobre los testículos. Estos 12 días son almacenados esperando la eyaculación. En el semen, en aproximadamente 5 ml de semen, hay un número de 200 a 400 millones de espermatozoides. Más sin embargo, la composición del semen está dividida en dos: líquido seminal y espermatozoides. Los espermatozoides, aunque parezca difícil de creer, son solo un 10% de la composición del semen. Mientras tanto, el 90% o la parte más abundante la constituye el líquido seminal. Y este líquido seminal a su vez es producido en un 60% por las vesículas seminales. La mayoría del líquido es producido en estas, y recordemos que estas agregan fructosa al líquido. Y posteriormente el 30% es producido en la próstata. En las glándulas vulvouretrales también se produce una cantidad de líquido seminal, pero es tan pequeña que puede llegar a ser despreciable. La aplicación clínica o las patologías. La primera de ellas vamos a ver que es la criptorquidia. Es la falta del descenso testicular permanente desde el retroperitoneo al escroto en su trayecto de descenso normal. De hecho, si el testículo se localiza fuera de este trayecto, se denomina un testículo ectópico. La causa puede ser anatómica y endocrina y requiere un tratamiento, ya que los testículos deben estar en la cavidad escrotal para mantener una temperatura más baja, que es la necesaria para que ocurra la espermatogénesis. En la imagen podemos ver a la izquierda una representación de un testículo normal que ha descendido a la bolsa escrotal. En cambio,
El testículo del lado derecho es un paciente que tiene criptorquidia y su testículo no ha descendido de la parte abdominal. Otra patología que vamos a encontrar es el varicocele. El varicocele se forma cuando las válvulas dentro de las venas que hay a lo largo del cordón espermático impiden que la sangre fluya. Esto hace que la sangre se represe, provocando hinchazón y dilatación de dichas venas. Es más común entre los hombres de 15 a 25 años y puede ser causa incluso de infertilidad. La fimosis es la estrechez del prepucio que determina la dificultad o incapacidad para retraer manualmente el prepucio y descubrir totalmente el glande. Puede desencadenar procesos infecciosos importantes y en la mayoría de los casos se corrige en forma espontánea. En el caso de que no ocurra, requiere de una cirugía menor.